Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El tema que quiero tratar en este vídeo es un tema sumamente importante dentro de la historia del movimiento comunista internacional, ya que desde que la Unión Soviética se planteó la cuestión de socialismo en un país o revolución permanente, esta discusión se ha extendido a lo largo de toda la historia del movimiento comunista internacional. Y los comunistas, siendo empíricos, es decir, basando nuestros análisis sobre los hechos que ya han ocurrido, bueno, podemos concluir ciertos aspectos de este enfrentamiento y podemos dar una respuesta a si realmente hay que apostar por el socialismo en un país o por la revolución permanente. Ya que, además, si esta discusión por sí sola fuera poco, se intenta traspasar esta discusión o extrapolar esta discusión a un enfrentamiento entre Stalin y Trotsky. Y por eso mismo, hoy tiene mucha importancia esta discusión, porque si uno anda en los círculos marxistas o por las redes sociales también difunde información relacionada con el comunismo, siempre tendrá que hacer frente o debatir simplemente acerca de esta cuestión. Entonces, bueno, con este vídeo quiero responder lo que yo pienso acerca del socialismo en un país o la revolución permanente, y voy a basarme un poco en los hechos históricos y sobre todo en la Unión Soviética para dar una respuesta a esta cuestión. Así que bueno, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Como he dicho en la introducción del vídeo, la cuestión del socialismo en un país y la revolución permanente se intenta extrapolar a un enfrentamiento entre Stalin y Trotsky. Y entonces, bueno, en este sentido, pues la discusión se embarra un poco, ¿no? O sea, se tergiversa bastante porque sin querer acabamos unos defendiendo a Stalin, otros a Trotsky, etc., etc., en vez de contraponer las teorías. Luego, aparte de eso, del enfrentamiento de Stalin y Trotsky, que ya adelanto que no es el objeto de este vídeo empezar a hablar que si Stalin tal, que si Trotsky tal, sino que simplemente voy a hablar acerca de estas dos cuestiones, acerca de estas dos tesis. Aparte de eso, pues el socialismo en un país y la revolución permanente se realiza una falsa asociación con el nacionalismo y el internacionalismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, no es muy raro tachar a los seguidores del socialismo en un país de ceguera nacionalista, o mejor dicho, igual, estrechez nacionalista, ¿no? Es decir, asociar el socialismo en un país al nacionalismo y la revolución permanente al internacionalismo. Pero esto no es correcto, ¿de acuerdo? Luego voy a entrar un poco por qué no es correcto, pero es que no es correcto, porque a eso es donde muchas personas resumen o reducen, tal vez mejor dicho, esta discusión. Entonces, claro, no, es que el socialismo en un país es nacionalismo y nacionalismo es nocivo para el comunismo, y claro, la revolución permanente apuesta por extender la revolución porque se vaya sentando el socialismo en distintos países, etc., etc. Entonces, claro, pues es una especie de trampa lógica, una trampa no muy correcta, la verdad. Y por eso mismo digo que es una falsa asociación asociar el socialismo al nacionalismo, el socialismo en un país al nacionalismo y la revolución permanente al internacionalismo, ¿de acuerdo? Aparte de eso, yo ya adelanto que yo estoy a favor del socialismo en un país, ¿vale? Ya voy a empezar desde ahí, dejándolo claro, y no estoy de acuerdo con la revolución permanente. ¿Por qué? Por tres razones que voy a desarrollar a continuación, que son, primeramente, no distinguir el socialismo del comunismo, ¿de acuerdo? Después, no distinguir el carácter que tiene el socialismo, el carácter que tiene el comunismo, en términos nacional e internacionalista, ¿de acuerdo? También es no conocer realmente el desarrollo desigual del capitalismo propugnado por Lenin, repito, por Lenin, ¿bien? Y, sobre todo, no es desconocer, sino que tergiversar directamente la estrategia leninista para la toma del poder, o para la revolución, ¿de acuerdo? Pues antes de entrar con estos puntos, ya quiero adelantar que, a ver, el enfrentamiento
entre Stalin y Trotsky en cuanto a esta cuestión tampoco es correcta del todo. Porque el socialismo en un país, tal vez cuando uno lee esta tesis le viene a la cabeza Stalin, pero fue Bukharin uno de los que más teorizó acerca de esta tesis en el enfrentamiento contra Trotsky, porque no olvidemos que Stalin y Bukharin hicieron una alianza, que muchos historiadores, incluso anticomunistas, dicen que fue una alianza de conveniencia. Bueno, no voy a entrar ahí. El hecho es que estuvieron aliados y Bukharin fue uno de los que teorizó acerca del socialismo en un país para contraponer la revolución permanente de Trotsky. Cuidado, ¿vale? Pero es que tampoco es correcto del todo decir que la teoría de la revolución permanente es de Trotsky, porque ya Marx y Engels hablan de la revolución permanente. ¿De acuerdo? Y la revolución mundial, ¿cómo no? Y muchos diréis, no, pero estás lavando la cara a Trotsky con la revolución permanente. No, cuidado, cuidado. Marx y Engels hicieron una crítica muy buena del capitalismo, analizaron dónde surge la propiedad privada partiendo del materialismo histórico, ¿de acuerdo? Pero luego no eran dioses, o sea, hay algunas cosas en las que no desarrolla lo suficiente. Eso es así, es un hecho. Incluso llegaron a hablar del comunismo, pero dejaron un poco de lado el socialismo Marx y Engels. O sea, dedican muy pocas páginas a lo que va a ser realmente el socialismo. De ahí que los futuros proyectos o las futuras revoluciones se han tenido que ir por sobre la marcha, o en el caso de las repúblicas populares post-Unión Soviética, tuvieron que realizarse mirando pues, desde el retrovisor a la Unión Soviética. Entonces, claro, pero uno no va a encontrar un libro, esto es el socialismo, no. En cuanto a Marx y Engels, no, es que no lo hay. ¿De acuerdo? Entonces yo ya subí un vídeo en el que dice dónde empezará la revolución, en el que Marx y Engels, ellos creen en la inevitabilidad del socialismo, en la superación del socialismo por el capitalismo, al revés, de la superación del capitalismo por el socialismo, ¿de acuerdo? Me he confundido, lapsus. y claro, ellos creían que la revolución se iba a dar en los países más desarrollados capitalistamente hablando, es decir, ellos no planteaban la revolución para Rusia, para los países, para las colonias, para China, no, ellos planteaban para Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego la historia ha demostrado que eso no ha sido así. Ellos también creían que por las propias contradicciones del capitalismo, cuando un país capitalista desarrollado emprendió una revolución, pues bueno, seguramente se crearían unas sinergias revolucionarias que contagiaría a los demás países y ellos creían que sería muy difícil darse una revolución en un país y que además triunfara y pudiera edificar el socialismo. Pero la historia les dio les corrigió, o sea, los marxistas-leninistas somos empíricos, realizamos las tesis sobre los hechos ocurridos. Ahora bien, Trotsky rescata eso. En este sentido, Trotsky es más dogmático que Lenin y Stalin, porque Lenin y Stalin fueron pragmáticos, se adaptaron a las condiciones que tenían, ¿de acuerdo? Y Trotsky, bueno, siguió con... No, es que ves, Marx lo dice, porque Marx y Engels creían en esto, bueno. Pero los hechos realmente, pues, hacen que corrijamos nuestras posturas, ¿no? Otra de las cosas, muchos bolcheviques, incluido Stalin, creían realmente en el que si ellos daban una revolución, además en la mitad de la Primera Guerra Mundial, no sería solamente Rusia el que viviera un proceso revolucionario. No lo creían. Creían que varios países iban a derrumbarse y creían firmemente que Alemania iba a ser uno de ellos. No se dio. En Alemania fracasó la revolución, en Hungría fracasó la revolución, en Italia fracasó los intentos revolucionarios y Rusia siguió para adelante. Y luego además pudo edificar el socialismo partiendo primero desde la NEC. ¿De acuerdo? Pero eso sí quiero dejar claro, que mucha gente sí pensaba, sí tenía esa concepción y luego, bueno, hay algunos que corrigen sus posturas porque los hechos les obligan a corregir y otros que siguen R con lo mismo, que fue el caso de Trotsky. Entonces, bueno, voy a empezar con los puntos en los que yo creo que la revolución permanente falla, ¿vale? Y este primer punto lo he llamado revolución, socialismo, comunismo. Hay unos puntos, ¿vale? Hay unas fases en todo proceso revolucionario. Primeramente, la revolución, la toma de poder, ¿de acuerdo? Y esta toma de poder, Lenin ya lo deja claro.
que solamente puede darse cuando están sentadas las condiciones objetivas, esto es las condiciones bueno, que se escapan a nuestro control, ¿no? Esto es las condiciones en términos geopolítico, en términos político, en términos social, económico, es decir, una guerra, una crisis económica, etc., etc., ¿no? O sea, unas condiciones que se escapan a la maniobrabilidad política de los comunistas, ¿de acuerdo? O de los revolucionarios en general, y que hacen que, bueno, se acerque la revolución objetivamente, ¿no? Es decir, una crisis mundial, una guerra mundial, ¿no? Está claro, ¿no? Que crea un malestar. Y otro es la condición subjetiva, esto es las condiciones de organización. No solamente organización, sino también de concienciación de las propias masas. O sea, si una gran parte de las masas ni siquiera está concienciada de la necesidad de dar un cambio, apaga y vámonos. O sea, no hay revolución que dar. Entonces, bueno, estas dos condiciones son condición sine qua non para dar una revolución. Sin esto, Lenin ya lo decía, no se puede hablar ni siquiera de revolución. ¿De acuerdo? Entonces los comunistas en lo que trabajan. Ahora bien, siendo empíricos y mirando un poco la historia, la mayoría de las revoluciones y procesos populares se dan efectivamente después de una gran crisis o una gran guerra. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la Rusia soviética, que luego se convirtió en no soviética. Segunda Guerra Mundial, todo el bloque del Este, China, el proceso de descolonización. Esto es, ahí se daña el imperialismo, ¿verdad? Entonces, vemos que la tesis de Lenin en cuanto a que se tienen que sentar las condiciones objetivas y subjetivas y que la sociedad o un país tiene que vivir realmente una crisis bastante gorda para darse una revolución, es cierto. Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que los proletarios o los comunistas, la vanguardia del proletariado que ha tomado el poder en un país, no puede supeditar, sobre todo si son de un país capitalistamente hablando atrasado, no pueden supeditar su revolución a que la revolución triunfe en países desarrollados. Eso no puede ser, porque literalmente es vender tu revolución. ¿De acuerdo? Esto es, en el caso de Rusia, porque es a lo que vamos, ¿no? En el caso de Rusia, Rusia era el eslabón más débil del imperialismo. Era, entre los países imperialistas de aquella época, el más débil, el más flojo. Y era donde realmente la burguesía no tenía tanto poder como podía tener en Alemania o en Reino Unido o en Francia. Entonces los bolcheviques pudieron tomar el poder. Ahora bien, lógicamente, Rusia, para llegar al socialismo, ya ni digo al comunismo, tiene que desarrollarse. Entonces, claro, Trotsky creía firmemente en que para que ese proceso triunfara en la Rusia soviética, tenía que darse también en países como Alemania, para que de esta manera sirviera de ayuda para Rusia. Esto es un error, porque literalmente estás vendiendo tu revolución. Estás supeditando tu revolución. Y esto es un error, es un grave error. Claro, por eso mismo Stalin decía que la teoría de Trotsky es la teoría de la falta de fe en las fuerzas interiores. Claro, si tú realmente crees que necesitas o que tienes que supeditar tu revolución a la revolución de los países desarrollados, estás dejando entrever que no confías lo suficiente en las fuerzas que tú tienes. Y que confías en las fuerzas de países extranjeros desarrollados. Eso es lo que dejaba entrever Trotsky. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que un país, cuando la vanguardia proletaria toma el poder, lo que tiene que emprender, porque sí, la Unión Soviética tuvo un cerco, eso es innegable, es que es innegable, tuvo un cerco imperialista, bueno, pero sufrió una invasión también, en la guerra civil y luego sufrió un cerco. Claro, en esas condiciones, Trotsky decía, ¿ves? Es que os lo he dicho, es que no podemos desarrollarnos porque nos han hecho un cerco, los demás países, la revolución ha fracasado, ¿ves? Teníamos que, en ese momento concreto, teníamos que trabajar para que se extendiera la revolución y no existiera ese cerco, o al menos ese cerco fuera minimizado porque hay más países socialistas. Claro, puede entrar dentro de una lógica, pero es que realmente lo que deja entrever Trotsky una y otra vez es que no tiene fe en las fuerzas interiores. No cree realmente en el proceso, en la capacidad que puede tener el proletariado en alianza con el campesinado, que luego entraré en este tema, que pueden realmente edificar el socialismo en un país.
Claro, es que esa es la cosa. Entonces, un país atrasado tendrá que utilizar todos los mecanismos posibles para llegar al socialismo. Primeramente, pues si tiene que desarrollar capitalismo, desarrollará capitalismo, como bien hizo Lenin con la NEP. Él lo dejó muy claro, la NEP es para sentar los cimientos de la futura economía socialista. Y así lo hicieron. Utilizaron, crearon, desarrollaron las fuerzas productivas de tal manera que se podía llegar al socialismo y después, pues bueno, llevaron a cabo lo que bien decía Engels en los principios del comunismo, que es organizar la economía con arreglo a un plan, los planes quinquenales, y con eso para adelante. ¿De acuerdo? Ahora bien, también quiero romper una lanza a favor de que socialismo no es igual a comunismo. Es decir, socialismo es una fase que está en transición, porque esto ya lo he leído mucho. En el socialismo hay teoría del valor, hay inevitablemente en un periodo habrá propiedad privada, o sea, etc, etc. El socialismo no es comunismo. El socialismo es la fase que está en la mitad. ¿De acuerdo? Y no hay nada más que ver que en la Unión Soviética existió la pequeña propiedad, existió la teoría del valor, etc, etc. Pero esto ya dará para otro tema, que ya haré un futuro vídeo diciendo si hubo socialismo o no en la URSS. Pero bueno, a lo que voy. Es que realmente lo que Stalin defendía con el socialismo en un país, primeramente, es que él confía en las fuerzas interiores y la alianza obrero-campesina. Eso es lo que deja entrever Stalin. ¿Por qué? Porque era capaz de creando una relación entre campo-ciudad, esto es la famosa teoría, por ejemplo, de los planes quinquenales, del plan quinquenal Stalin-Dzerzhinsky, que Dzerzhinsky también se deja de lado, junto con la teoría de Preobrazhensky de la colectivización. Esto es crear una simbiosis, una relación, digámoslo así, entre campo-ciudad, que fuera además circular, esto es, del campo se sacan los recursos para financiar la industria, y de la industria y la maquinaria volver al campo, para aumentar esa producción y de nuevo a la industria y de nuevo al campo y creando un círculo de producción y de relación entre campo e industria. Y partiendo de eso, partiendo de la creencia y la confianza de las fuerzas interiores, pues se podría edificar el socialismo en un país, claro que sí. Stalin lo creía y lo hizo. Bien, entonces, claro, ¿por qué es importante desarrollar el socialismo en un país? Porque la mejor ayuda, dentro de la idea que podía llegar a tener Trotsky de que el socialismo se tenía que extender, la mejor ayuda a realizar ese trabajo es construyendo un Estado socialista fuerte, porque el Estado también, ya tengo un vídeo, comunismo del Estado, el Estado es transitorio, pero no sabemos cuánto va a durar, por eso mismo, primero, los proletarios tienen que utilizar ese Estado, ¿de acuerdo? Crear un Estado fuerte, ¿de acuerdo? En servicio de la clase trabajadora, como no, en servicio de la clase trabajadora, lo subrayo, y con eso, los revolucionarios de todo el mundo, primero, tendrán el ejemplo de ese país. Dos, en el caso de, por ejemplo, realizar revoluciones y fracasar, tendrán el país a donde poder exiliarse. Esto es que es clave, porque hoy los revolucionarios, si llevan a cabo procesos revolucionarios, no tienen a dónde exiliarse. Es que no lo tienen. No lo tienen. En aquella época sí lo tenían. Bueno, si alguno cree que sí los hay, que me lo escriba en comentarios, yo le leeré encantado. Pero yo creo que no lo hay. Entonces, eso es un punto muy importante. Otra de las cosas es la guía que te puede servir, ¿no? Que te puede servir ese país como faro. Es que es muy importante. Stalin ya decía, la mejor contribución que podemos hacer la Unión Soviética a la Revolución Mundial es la edificación del socialismo en nuestro propio país. Porque así podemos ayudar externamente y teniendo nuestra voz dentro de los organismos supranacionales, como podían ser la Sociedad de Naciones en su día, a, primero, por ejemplo, denunciar el fascismo que estaba en auge, denunciar las agresiones que estaban habiendo a las colonias, a terceros países, denunciar la crisis cíclica que se estaba dando, la crisis del 29, de dónde se da, y de esa manera concienciar y sentar las condiciones subjetivas en los terceros países. Pero lo que no se puede pretender es sacrificar tu edificación socialista o tu revolución porque en esos países directamente se dé. No, tú tienes que hacerlo independientemente. Y luego, con tu fortalecimiento del Estado y con tu voz en el exterior, podrás ayudar a esos países, pero no de manera metiendo mano, no sé si me explico. ¿De acuerdo? Claro. Esto es sumamente importante. Ahora bien, hay que diferenciar, lo que he dicho antes, el carácter que pueden tener el socialismo y el comunismo. ¿Qué quiero decir con esto? El socialismo inevitablemente es nacional. Es que es nacional. ¿Un nacional socialista? No. ¿Qué quiere decir que el socialismo es nacional? Que el socialismo se edifica en un país y cada país lo construye. ¿Por qué? Porque, ya lo decía Marx,
en el manifiesto comunista de que los proletarios tienen que tomar el poder en sus propios países, respectivos países. Esa es la misión que tiene cada proletariado. El proletariado español tiene el deber de tomar el poder en España. El proletariado español no tiene el deber de tomar el poder en Francia o en Alemania. Los alemanes y los franceses tendrán su propia misión de tomar el poder en sus respectivos estados. Tienen que erigirse como clase dominante en términos nacionales. Pero no de carácter burgués, como podemos entenderlo. No, términos más bien patrióticos y patrióticos revolucionarios. Que de eso no hay nada malo. Por eso mismo el socialismo es nacional. Y además, la construcción que se va a llevar a cabo dependerá del análisis concreto de la situación concreta. ¿Qué quiero decir? Que cada socialismo partirá, si es un país más industrializado, pues la contradicción campo-ciudad no será tan grande. Si es un país más atrasado, pues bueno, tendrá que tirar primeramente, por ejemplo, no sé, Burundi, para mí el primer país que me ha venido a la cabeza, primero tendrá que desarrollarse para luego llegar al socialismo. Pero en cambio Estados Unidos no. Entonces, por eso mismo el socialismo es nacional. Ahora bien, el comunismo es global, inevitablemente. Es que no internacional, no, global. El comunismo solamente se puede edificar cuando sea todo el mundo. Porque mientras que exista un solo país imperialista, no se puede extinguir el Estado, no se puede abolir el ejército, no se puede. No se puede, porque se corre el riesgo de que te destrocen el proyecto que estás llevando a cabo. Esa es la fase, por eso mismo la gente cree que el comunismo es utópico. No, es la consecuencia inevitable de las propias contradicciones de los modos de producción, porque el socialismo supera al capitalismo, pero es que el comunismo supera al socialismo. Y esa fase es cuando todo el mundo realmente es socialista y ya está a punto de ser comunista. Solo ahí. Eso es lo que hay que diferenciar y yo pienso, inevitablemente, de como Marx y Engels no desarrollaron lo suficiente el socialismo, los ulteriores análisis que se han dado en este sentido confunden comunismo y socialismo, porque Marx y Engels lógicamente entiende que el comunismo solamente puede ser global, ¿de acuerdo? De ahí se extrapola que, por ejemplo, apostar por un socialismo en un país en términos nacionales es abandonar el internacionalismo. No se puede concluir esto. Realmente el socialismo es en un país y el socialismo es nacional. Ahora bien, el comunismo es global. En los comunistas, lógicamente, apoyaremos el internacionalismo proletario, pondremos nuestra voz para criticar las agresiones de terceros países, el imperialismo, los saqueos, etc. Eso lógicamente, pero lo que no se puede pretender es que en un proyecto socialista, un país en el que los proletarios han tomado el poder, vendan su propia revolución en aras de que en países desarrollados se dé esa revolución. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Y por eso mismo, yo creo que Stalin tenía 1000 veces razón cuando decía que la teoría de la revolución permanente es la teoría de la falta de fe en las fuerzas interiores. Luego, otro de los puntos es el desarrollo desigual del capitalismo del que habla Lenin. Porque a mí me hace gracia que Trotsky una y otra vez defiende su teoría diciendo que no, es que es la teoría de Lenin. No. En todo caso podrás decir que era la teoría de Marx y Engels. De Lenin no. De Lenin no. ¿Por qué digo esto? Porque Lenin apoyaba la tesis del desarrollo desigual del capitalismo, y esto es un hecho. O sea, no podemos decir que los países capitalistas africanos están y se desarrollan de la misma manera, o los de Hispanoamérica, como los de Norteamérica o de Europa. En Europa pasa lo mismo. ¿Cómo se le llama Europa? Europa de las dos velocidades, norte-sur. Es que es un hecho que el capitalismo se desarrolla desigualmente, y el que no lo crea es que está mintiendo. Es que está mintiendo, consciente o inconscientemente, pero miente. El capitalismo no se desarrolla de la misma manera. Existe la dialéctica entre estados, existe la pugna por los mercados, existe las contradicciones entre los propios países capitalistas o imperialistas. No se desarrolla de la misma manera. Y como no se puede desarrollar de la misma manera todos los países, eso impide la extensión de la revolución inevitablemente. Cada proletariado tiene que emprender su propia estrategia y táctica revolucionaria dependiendo de las condiciones objetivas y subjetivas para dar la revolución a su país. El desarrollo desigual del capitalismo hace que primero esa revolución tal vez pueda ser factible en un país, pero no en otro país, todavía. Tal vez habrá que sentar más las condiciones, ¿no? Ahora bien, lo mismo ocurre con el socialismo. Es decir, lo que he dicho antes, si Estados Unidos mañana hay una revolución y los proletarios toman el poder, seguramente está a nada
de empezar ya directamente con una planificación general, con una colectivización, en general edificar el socialismo. En cambio, países atrasados, como puede ser Bangladesh, o no sé, Sri Lanka, o es que no sé, países del Congo, pues tendrán que realmente pasar por un desarrollo capitalista para desarrollarse y luego edificar el socialismo. Es decir, NEP, planificación. Lo que bien hizo Rusia como país atrasado es que es un hecho. Es un hecho. Y es lo que hay que hacer. Ahora bien, lo que tampoco puede hacerse es, bueno, intentar crear dos murallas infranqueables entre la propia desarrollo capitalista y el desarrollo socialismo. No. Eso también esta ley lo criticaba. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que ese desarrollo desigual hace que echemos por tierra esa revolución permanente y sobre todo ese socialismo en todos los países y el contagio del socialismo de un país a otro. Eso es lo que echa por tierra. Y voy a leer una frase de Lenin porque ya he dicho antes que Trotsky intentaba pasar como teoría leninista y no es la teoría leninista porque además a Lenin se le puede leer hablando de la revolución en Europa y la revolución en el mundo y demás antes de la Primera Guerra Mundial, pero es que después corrige su postura. Y así lo dice Lenin. El desarrollo del capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los diversos países. De otro modo, no puede ser bajo el régimen de producción de mercancías. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en todos los países. Triunfará en uno o en varios, mientras los demás seguirán siendo durante algún tiempo países burgueses o preburgueses. Lenin no cree realmente de que se dé una revolución simultánea en varios países. Dice en algunos pocos o en uno. Y eso dice que seguramente triunfará. Las revoluciones sí se pueden dar. Bueno, la Primera Guerra Mundial, ahí lo tenemos, lo que he dicho antes, ¿no? Rusia, Hungría, Alemania, Italia. Claro que sí. Luego empezó unos años más tarde en China. Pero eso no significa que triunfe y además que puedan desarrollar el socialismo todos juntos y simultáneamente. No. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave. Ahora bien, el desarrollo desigual del imperialismo, o del capitalismo, mejor dicho, nos lleva a la estrategia leninista del imperialismo, de atacar el imperialismo. ¿Cuál es? Como he dicho antes, Marx y Engels creían que la revolución se iba a dar en Francia, Alemania, Reino Unido, porque ellos veían que eran países desarrollados y donde más proletariado había. Pero Lenin corrige esto. Y no le tiembla el pulso al corregirles. No, porque él observa realmente, adapta el marxismo a la época imperialista, a la época de la fase superior del capitalismo, porque el marxismo-leninismo no es más que eso, ¿vale? Y se da cuenta de que esta revolución no va a darse en los países desarrollados, o puede darse, pero no será lo más seguro, sino que se va a dar en los países menos desarrollados. Pues lo mismo dice que que es inevitable que se dé una revolución en Rusia. ¿De acuerdo? Entonces él propone la teoría del eslabón más débil del imperialismo. Porque sí, habrá menos proletariado. De acuerdo. Pero es que la propia burguesía también, al ser el eslabón más débil del imperialismo, es más débil en comparación con aquella época de la burguesía británica, alemana, francesa o estadounidense. En esos países había más proletariado, sí, pero esas burguesías también eran más poderosas. En cambio, en el eslabón más débil del imperialismo, no. Pues el mismo era más factible. Y el tiempo le dio la razón. Le dio la razón porque después la revolución no se dio en los países más desarrollados. Incluso en Europa se dio más en Europa del Este. También, bueno, influido por la Segunda Guerra Mundial porque el Ejército Rojo venía desde el Este. De acuerdo. Pero el hecho es que se dio desde los países occidentales típicos capitalistas más modernizados de Europa Occidental no hubo procesos socialistas. En cambio en el Este sí. Si cogemos el mundo, los países que siguieron el proceso popular socialista fueron los países que están debajo del Ecuador. Es que, excepto China, que le pilla ahí la mitad, pero todos los demás. Es que eso es lo importante, eso es lo importante. Entonces yo quiero plantear, si en un país menos desarrollado y los proletarios, aprovechando las condiciones que ellos tienen, que les hace factible la revolución y toman el poder, que tienen que abandonar la revolución o supeditarla a que se den países que están alrededor, o otros países en los cuales están más desarrollados, capitalistamente hablando, tienen que sacrificar su causa, no pueden empezar a emprender su propio camino
respetando las fases, claro está. Si es un país desarrollado, lo que he dicho, desarrollar el capitalismo y después llegar al socialismo. Si es un país que ya está más avanzado, pues bueno, empezar ya a sentar las bases para la economía socialista y pasar a la economía, ¿no? Claro, ¿qué tiene que sacrificar? ¿Su proyecto? No. Es que eso es a lo que lleva directamente la revolución permanente. Por eso mismo Stalin dice que la revolución permanente es es una teoría derrotista. ¿De acuerdo? Luego quiero hacer unas acotaciones que son sobre hechos concretos también. Por ejemplo, para que se eche ya por tierra. No, o sea, la revolución permanente, la teoría también que defendía Lenin. No. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Lenin y Trotsky en las negociaciones de Brest-Litovsk? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque Trotsky no quería firmarlas. Porque él veía como una especie de claudicación hacia Alemania. En ese sentido, Lenin entendió muy bien la dialéctica entre estados y veía que no podía tener a las dos facciones imperialistas en contra en la guerra civil. Porque, por un lado, están los alemanes, ya estaban acechando San Petersburgo y demás, y por el otro lado, los invasores de la Triple Entente, los imperialistas de la Triple Entente, directamente 14 países ocuparon 3/4 partes de Rusia. Lenin no podía hacer frente a todos contra el mundo, tenía que apartar a unos para enfocarse en otros. ¿Hacia quién se acercó? A Alemania. Pues por X razones, pero se acercó a Alemania. Entonces, Trotsky, él se negaba porque veía realmente que era una claudicación en la potencia imperialista alemana y eso haría que se ahogara la revolución en Alemania, que se vio que no, porque después perdió Alemania la guerra y se dieron distintos intentos revolucionarios en Alemania, como fue el levantamiento espartaquista, lo de Baviera, Sajonia, Bremen, etc., ¿no? Entonces, claro, ese hecho de discusiones entre Trotsky y Lenin, y que Lenin le corrige a Trotsky y le manda a firmar, le insta a firmar las negociaciones, echa por tierra de que Lenin era partidario de esta teoría. Porque en la práctica se desenmascara al idealista. Y aquí se ve que Lenin ahí corrige totalmente, si en algún momento defendió la revolución proletaria mundial y demás, aquí lo dejó de lado. Porque él veía que primeramente tenían que salvar la Rusia soviética. No estaba dispuesto a supeditar la revolución en Rusia a la revolución en Alemania. Por mucho que le pudiera favorecer una revolución en Alemania. No estaba dispuesto. Y con las negociaciones de Brest-Litovsk lo demostró. Y Trotsky ahí se vio qué es lo que suponía en la práctica su teoría, que era supeditar y seguramente acabar derrotada la revolución en Rusia. Y no era solo Trotsky, ojo, cuidado, Alexandra Kollontai, Bukharin, el propio Trotsky, etc. Fueron unos cuantos los que creían realmente que no se debía firmar. De ahí, por ejemplo, una feroz crítica que dio a Kollontai en su vídeo, porque Kollontai dice si la revolución nuestra tendrá que sacrificarse en aras de que otros países también empendan la revolución socialista, que así sea. No, señora Kollontai, no. No puede ser. O sea, si tú ya has conseguido tomar el poder, ¿por qué tienes que sacrificar tu revolución porque en otros países se dé? No. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cosas que se deja de lado cuando estamos hablando de socialismo en un país y revolución permanente es la cuestión campesina. Trotsky no tenía fe en los campesinos. Esto hay que dejarlo claro. ¿Y por qué es tan importante la cuestión campesina de la revolución permanente? Porque parece que no tienen ligazón alguna. Sí tienen. ¿Por qué tienen? Porque si tú quieres partir del socialismo en un país y quieres partir de tus propias fuerzas, está el campesinado, y sobre todo si es un país atrasado. El campesinado es muy importante. Y por eso mismo Lenin defendía la alianza obrero-campesina. En cambio, Trotsky defendía un gobierno obrero sin zar. Es muy diferente las dos tesis. Trotsky no tenía fe en los campesinos. No se equivocaba cuando decía que, bueno, en el campo predominaba el espíritu burgués o, en su defecto, pequeño burgués. Porque el campesinado, no estoy hablando de los jornaleros, ni los trabajadores agrícolas. Cuidado, estoy hablando de los campesinos, propietarios. ¿De acuerdo? Ya sea, los altos no, los kulaks no, pero medio y bajo, ¿de acuerdo? Propietarios, eran propietarios de propiedad privada. ¿De acuerdo? Trotsky no se equivocaba cuando los describía que tenían un espíritu pequeño burgués o burgués incluso. No se equivocaba, no lo admito. Ahora bien,
eso no significa que haya que desecharlos. Son una reserva muy importante, son una alianza muy importante hacerlo con el proletariado. Porque eso realmente va a permitir crear una alianza fuerte en el interior del país. Y además, lo que va a permitir es que cuando tú quieres colectivizar el campo, hayas sentado las condiciones subjetivas necesarias, que bueno, no siempre así, ya lo vimos en la Unión Soviética, por ejemplo, pero estás dando un paso adelante en ese sentido, porque luego los bolcheviques, por ejemplo, no tuvieron ningún problema en ceder y aceptar ciertos programas o puntos programáticos de los social revolucionarios acerca de la cuestión agraria. No tuvieron ningún problema, porque ellos entendían que esa alianza era revolucionaria. Ahora bien, Trotsky no lo creía. Y Trotsky dejaba de lado a los campesinos. En todo caso, sí, bueno, una alianza táctica y demás, pero no apostaba por ello. Por ello. Ahora bien, lo que hay que entender con la cuestión campesina es que los trotskistas generalmente no ofrecen ninguna solución real a esto. ¿Por qué? Porque ellos, apostando por la revolución permanente, dejan de lado esta alianza nacional. Esta alianza estratégico-táctica revolucionaria incluso. La está dejando de lado porque tú estás supeditando la revolución en los países capitalistas desarrollados. ¿Por qué digo esto? Porque si tú partes desde esta alianza, cuando tú quieres edificar el socialismo y hacer lo que he dicho antes, el proceso circular de campo, industria, industria, campo, campo, industria y subiendo cualitativamente, ¿no? Dando pasos superiores cada vez más, ¿no? En espiral, ascendiendo en forma de espiral, pues para eso necesitas esa alianza. Ahora bien, si tú literalmente quieres supeditar tu revolución a que se dé revoluciones en países desarrollados, tú no necesitas esta alianza, no necesitas ese proceso circular de campo-industria, no lo necesitas porque literalmente esos países desarrollados te van a ayudar a que tú crezcas. Por eso mismo. Ahora bien, hay que dejarlo claro. Lenin y Stalin apostaban por la alianza obrero-campesina. Trotsky no. Trotsky creía en el proletariado, más bien. Luego, por ejemplo, tenemos a Mao, ¿no? Que Mao bien decía que bien, porque China está incluso peor en 1949 que Rusia en 1917, ¿de acuerdo? Mao decía que bien, el campesinado tiene que ser la fuerza motriz y el proletariado es la clase dirigente de esta. Aquí ha habido miles de tergiversaciones. No, es que para Mao es el campesinado el sujeto revolucionario. No, está diciendo la fuerza motriz. Son mayoría y son los que realmente pueden empujar hacia la revolución. Más la clase dirigente es el proletariado. Bueno, esta era una acotación que quería hacer. Luego, ¿por qué Trotsky veía inviable el socialismo en un país? Por lo que he dicho, porque él creía que la revolución había que extenderla y de esa manera el país desarrollado que te ayuda a ti. ¿De acuerdo? De esa manera podía, bueno, ese país atrasado podría salir adelante, ¿no? Ahora bien, miramos lo que hizo Lenin. Lenin primero con el tratado Brest-Litovsk dejó de lado el apoyar a Alemania. Lo dejó de lado. Apoyar a Alemania, no, a los proletarios alemanes en dar esa revolución, porque él creía que era asunto de los proletarios alemanes. ¿De acuerdo? Lo mismo con Hungría. En Hungría le pidió muchas acciones a Rusia y no se dieron. Entonces eso de que Lenin defendía la revolución permanente no es así. Lenin hace todo lo posible para que triunfe la revolución en su país, empieza a edificar el socialismo y primero utiliza la NEP. Y como él dice, para sentar los cimientos del socialismo. De ahí que Lenin sí cree que es posible edificar el socialismo en un país. Primero partiendo, en el caso de un país atrasado, del capitalismo, de Estado proletario, ¿de acuerdo? Para después sentar las bases para la industrialización y colectivización. Pero es que aquí, lo que he dicho antes, al idealista se le desenmascara con la práctica, porque el propio Trotsky participó en las discusiones sobre la industrialización y él fue de los primeros que confrontó con Bukharin, porque Bukharin defendía la extensión de la NEP durante al menos una década, es decir, 10 años, que eso lo dijo Lenin, por cierto, pero Trotsky defendía la rápida industrialización.
O sea, tú estás... Ahí Trotsky está admitiendo de que su teoría de la revolución permanente ahí no tiene ningún sentido. De que sí es factible. Si tú desarrollas el país, sí es factible realizar la revolución, el socialismo en un país. ¿Por qué? Porque estás creando las condiciones para tener ese desarrollo y las fuerzas productivas y esa edificación del socialismo lo puedes realizar. Trotsky lo admite con esas discusiones. Entonces, ¿a qué viene esa semejante cabezonería en cuanto a la revolución permanente? Es más, la propia colectivización es propuesta por Preobrazhensky, que era trotskista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, en la práctica, los trotskistas acabaron admitiendo de que era posible el socialismo en un país. Y trabajaron sobre ello. Luego se impuso el plan Dzerzhinsky-Stalin, pero Trotsky ya participó en esos debates y estaba a favor de la rápida industrialización, en contra de Bukharin, ¿no? Y luego Preobrazhensky dio con la clave en el campo, que era la colectivización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los resultados mismos de la Unión Soviética echan por tierra la revolución permanente. Siendo empíricos, hay que desechar la revolución permanente de Trotsky. Es que es así. Y luego, además, otras cosas que quiero decir, que es justamente con Stalin, que siendo defensor máximo del socialismo en un país, es cuando más repúblicas populares surgen tras la Segunda Guerra Mundial. Es bajo el mandato de Stalin, y no con Trotsky, ni con Lenin, es con Stalin. Todo el bloque de este después de la Segunda Guerra Mundial, la República Popular de China, el proceso de descolonización en el mundo, es con Stalin. Porque él veía que para que se dé eso, primeramente tú tienes que fortalecer el Estado. Porque si no hubiera habido un Estado tan fuerte como era la Unión Soviética para la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido aplastado. Y no podríamos ni siquiera hablar de procesos populares o democrático-populares en el mundo. No podríamos hablar. Porque la Unión Soviética no podría haber liberado a los países de Europa del Este del fascismo. O en Oriente a los países colonizados, o bueno, directamente invadidos por Japón. No podía haberlo hecho. Claro, es que esto es lo importante. O sea, esto es lo que demuestra, empíricamente hablando, que Stalin tenía razón. De que realmente se puede construir el socialismo en un país, de que la mejor ayuda que podía dar los soviéticos, los revolucionarios soviéticos a los revolucionarios de todo el mundo, era que se creara un Estado proletario fuerte y capaz de servir como punta de lanza de los proletarios de todo el mundo. Y se vio, porque tras la Segunda Guerra Mundial, el trabajo que durante y después, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo que hizo la Unión Soviética permitió que se crearan todas estas repúblicas populares y bueno, incluso empezar la descolonización. Por eso mismo la revolución permanente aquí carece de sentido. Que es un hecho que si mañana se da una revolución en Estados Unidos, el proletaria digo, que seguramente varios países del mundo vivirán procesos revolucionarios, eso es innegable. Y que en algunos de esos procesos revolucionarios incluso triunfen algunos y podrán empezar a edificar el socialismo. Por supuesto. Pero no puede ser la regla general por la cual tienen que apostar los comunistas. Los comunistas tienen que apostar por edificar, por tomar el poder en su propio país. Porque eso reside realmente en verdadero patriotismo. El patriotismo revolucionario, el patriotismo per se no es malo. Tienen que realmente tomar ellos el poder erigirse como clase dominante. Como clase nacional, más no en términos burgueses, decía Marx. Ahí, por eso mismo, después el socialismo nacional, ahora bien el comunismo es global. Y a mí la sensación que me da con Trotsky, con esta teoría, es que el Trotsky lo defendió alrededor de 1906, empezó con esta teoría, partiendo de sus estudios de Marx y Engels. Bueno, todavía no tenía pruebas empíricas para corregir. Ahora bien, luego sigue dando la lata con lo mismo. Después, durante la edificación del socialismo en la URSS, sobre todo el proceso de la NEP y después el proceso de industrialización y demás, Trotsky se calla, participa en estas discusiones, admitiendo de facto que es posible la revolución, en el triunfo de la revolución completa, es decir, con la edificación del socialismo y todo en la Unión Soviética, lo admite con su trabajo, y posteriormente, cuando es derrotada la oposición unificada en la Unión Soviética alrededor de 1927, no sé si me equivoco de fechas, 1927 creo que es,
2 años después, en 1929, empieza nuevamente con la revolución permanente, alrededor de 1929. Empieza otra vez con lo mismo. Y intentando revestirlo con un carácter leninista. Y vemos que Lenin no estaba a favor de ello, no, al menos después de la Primera Guerra Mundial. Porque él, con sus hechos, dejó clarísimo que él iba a preservar, sea como sea, la revolución en Rusia. Entonces, ¿por qué socialismo en un país? Porque los proletarios, los revolucionarios, los comunistas no pueden supeditar su revolución, que es su misión, ¿de acuerdo?, en aras de que países más desarrollados triunfe esa revolución o que se extienda. No. Porque se puede edificar el socialismo en un país partiendo de la combinación de industrialización, planificación y colectivización, ¿de acuerdo? Y dependiendo si es un país atrasado o no, pues habría que valorar si utilizar un capitalismo de Estado o no, de Estado proletario. Siempre acordaros del apellido, siempre. Y dentro de unos márgenes bien delimitados para que ese capitalismo no se desborde. ¿De acuerdo? Eso Marx ya lo dejó bien claro en la crítica al programa de Gotha, que el nuevo modo de producción transitorio, que sería el socialismo, todavía mantendría el sello del anterior modo de producción. Muy importante. O Engels, también, en el principio del comunismo. Entonces, dependiendo si es un país desarrollado, pues no, tendrá que ir hacia adelante ya la edificación del socialismo. Y el fortalecimiento de este Estado podrá ayudar a los demás países a tener esa punta de lanza que les haga emprender su propio camino. Por eso mismo, el socialismo en un país es la mejor estrategia, la mejor tesis para la revolución en los demás países. Y no la prédica de la extensión de la revolución simultáneamente en distintos países y el socialismo global, porque el socialismo global no será el comunismo. Así que aquí mi respuesta. Y bueno, sé que seguramente mucha gente no estará de acuerdo, seguramente gente que defenderá más la línea de Trotsky que no estará de acuerdo y que pensará todavía que el socialismo en un país es nacionalismo, pues bueno. Y además, como es que ha dicho socialismo, es nacional, bueno, creo que lo he explicado suficientemente, así que bueno, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en el enlace de PayPal tenéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal donde podéis donar dinero y ayudarnos al canal y mejorar el contenido. Y seguidme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Así que bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.